Este vídeo quizás sea el más breve que voy a hacer, pero necesito sacarme esto de la cabeza. Recientemente volví a ver la película de Cars de Pixar y cuando llegó la escena en la que Sally le cuenta a Rayo sobre la historia de Radiador Springs, no pude evitar que se me llenaran los ojos de lágrimas. Cuando terminó la película, me empecé a acordar de la película de Anastasia de 1997, concretamente en su trama de ir a París y sobre todo en su final de mierda. Cuando me volví a ver la película después de tantos años en 2017, no entendí por qué me mosqueó ese final, pero ahora, con un poco más de conciencia por mi entorno y después de volver a ver Cars y entender perfectamente la letra de la canción Nuestra ciudad, puedo afirmar que el mensaje de Anastasia es absolutamente repulsivo. En mi vídeo sobre Anastasia me centré más en desmontar las falsedades históricas de la película y no tanto en la integridad de la trama o los mensajes que transmiten los personajes con sus acciones. Hay algunos que no están mal, como el evidente de saber de dónde vienes para saber a dónde vas, pero ese sería el único rescatable. ¿Recordáis que en mi vídeo de las 20 peores películas que he visto en mi vida mencioné que la canción de Un rumor en San Petersburgo, aparte de ser una babosada anticomunista gringa de los años 50, no aporta absolutamente nada a la historia de la película? Bien, voy a explicar por qué. Dejemos de lado la historia por un momento y centrémonos en la lógica que establece la película. La escena no aporta nada porque, si bien en la canción los trabajadores dicen que tienen la esperanza de que Anastasia siga viva para que ella tome el poder y solucione las cosas, la motivación de Anastasia cuando por fin se entera de cuál es su verdadero origen no es regresar a Rusia para tratar de mejorar las cosas para su pueblo, sino que prefiere quedarse en París con Dimitri para vivir una vida de ensueño con el dinero de su abuela, porque ya te digo yo que estos dos no van a agarrar una pala en su vida. Resumiendo, que la Anastasia de la película se convierte en una gusana repugnante que empezará a echar pestes de su país desde su ático de lujo en Francia sin molestarse en volver y tratar de arreglar las cosas de verdad. La Anastasia de la vida real, si hubiera sobrevivido, jamás habría abandonado Rusia. Habría hecho todo lo posible por intentar mejorar las cosas en su país, aun si su familia ya no tenía ningún poder. Estamos hablando de una chica que, con solo 15 años, se fue a las bases militares para tocar el piano para los soldados rusos y animarles durante los tiempos difíciles de la Primera Guerra Mundial, y que ofreció sus ahorros para tratar de ayudar al ejército y a su pueblo. Y la película podría haber aprovechado este aspecto de la personalidad de Anastasia para mostrar que no solo le importaba su familia, sino también su pueblo. Y ya que no podía salvar a su familia, pues intentaría al menos mejorar las cosas para el pueblo ruso, regresando a Rusia y cumpliendo el deseo de los trabajadores del principio de la película de que ella lo arreglara todo, dándole así algo de relevancia a esa canción absurda. Pero no, en vez de eso, el mensaje es: emigra, idiota, que tu país es una mierda, ni te molestes en intentar mejorar las cosas, vente al glorioso e iluminado occidente, a Estados Unidos, Francia, Países Bajos, Alemania o Reino Unido, para vivir una vida de ensueño, si tienes la suerte de que no acabas en un gueto. A ver, realmente cualquier persona con un mínimo de decencia moral deja de simpatizar con Anastasia, Dimitri y Vladimir en la escena del tren, porque cuando se dan cuenta de que la locomotora se ha salido de control por los demonios de Rasputín, en vez de intentar avisar a todos los demás pasajeros para tratar de ponerlos a todos a salvo o ayudarles también a bajar del tren, su única prioridad es salvar su propio culo. Sí, he dicho culo, ¿qué pasa? Ignorando el hecho de que la película pretende que te creas que han podido saltar del tren a tiempo antes de que este se despeñe por el barranco, eso no cambia el hecho de que no les importaron ninguna de las demás personas inocentes que iban en los vagones. Aparte, algo muy similar ocurre en el episodio 6 de la cuarta temporada de Phineas y Ferb, en la que, debido a que a Doofenshmirtz se le rompe el control remoto con el que controlaba el tren, la gente canadiense Laila Vaya Piruleta y Perry el ornitorrinco deciden avisar a todos los pasajeros para que se vayan a los vagones traseros y soltar los vagones de la locomotora. Y si me dices que no te crees que Anastasia, Dimitri o Vladimir puedan soltar los vagones de la locomotora, no sé, la chavala es capaz de aguantar sonámbula la pata coja sobre la barandilla de un barco en plena tormenta en el Mar del Norte, hasta que Dimitri Flash llega a rescatarla, porque claro, ¿cómo conseguiría el dinero de María Fyodorovna si no? Así que no sé por qué os resulta tan difícil creer que puedan soltar los vagones de la locomotora. Pero si eso no es suficiente para hacerte dejar de simpatizar con ellos, después de que Anastasia, pese a saber ya sus orígenes, decida quedarse en París para tener ella una vida fácil y sencilla con Dimitri, y gracias al dinero de su abuela, en vez de regresar a Rusia y ayudar a su pueblo como querían los trabajadores de San Petersburgo, que sí, que ya sé que entonces se llamaba Leningrado, pero Anastasia es una gringada como la copa de un pino, ya es que la poca simpatía que te quedara por ella se esfuma de un plumazo. Y ahora, para quitar el mal sabor de boca, hablemos de Cars, una película infinitamente superior a Anastasia. En concreto, me quiero centrar en la escena que tiene lugar después de que Sally le proponga a Rayo ir a dar un paseo. Cuando llegan a la antigua posada de la Rueda, Sally le cuenta que ella, antes de llegar a Radiador Springs, era una abogada en Los Ángeles, pero no se sentía feliz con su vida, así que huyó de California y tuvo una avería en aquel sitio. Doc la reparó y los habitantes de Radiador Springs la acogieron, por lo que decidió quedarse. Entonces, Rayo le pregunta que por qué no volvió después de descansar, y Sally le responde que se enamoró de aquel lugar, y procede a contarle la historia
historia de cómo Radiador Springs era un lugar muy querido por los viajeros, lleno de vida. Sin embargo, tras la construcción de la autopista, los coches fueron olvidándose poco a poco del pueblo y de la propia Ruta 66, al punto de que fueron borrados del mapa. La canción que suena durante todo el montaje se llama Our Town, en español Nuestra Ciudad, la cual no puedo poner completa, así que solo voy a poner este último verso, que es el que más me tocó de lleno. It's hard to find a reason left to stay. It's our town. We love it anyway. Come what may. It's our town. Y esta historia refuerza algo que había pasado previamente durante el juicio a Rayo por haber destrozado el pueblo al llegar y asustarse al ver que no era la autopista. Y es que cuando Sally le está recordando a todos la historia de Radiador Springs, en un momento Flo dice que si nadie fuera a su gasolinera a repostar no tardaría en arruinarse y tendría que dejar el pueblo, a lo que Sally responde preguntándole a los demás qué pasaría si Flo se fuera y cerrara la gasolinera, y los demás responden que estarían perdidos, lo cual explica por qué todos, incluyendo Fillmore, que tiene su propio negocio de gasolina orgánica, van a la gasolinera de Flo para que ella siempre tenga una fuente de ingresos constante y no tenga que dejar el pueblo. Me gusta mucho este mensaje que te deja Cars de que por muy difíciles que estén las cosas en tu lugar de origen, por más tiempo que pase, es mejor que intentes hacer la vida mejor para tu comunidad, tratando de mejorar las cosas y manteniendo la esperanza de que en algún momento dado las cosas mejorarán. Es un mensaje mucho más sano y realista que el de emigra para buscarte una vida mejor, ya que si emigras, sobre todo si es a otro país, las posibilidades de que vayas a encontrar una vida mejor son muy remotas, casi inexistentes, por lo que es mejor intentar mejorar las cosas en el lugar en el que ya vives. Y sí, a veces no queda más remedio que irse. Lo vemos en que muchas tiendas de Radiador Springs fueron cerrando a medida que el pueblo iba cayendo en el olvido, y Sally dice que el Cozy Con lo reformó ella cuando llegó al pueblo, lo que da a entender que su anterior dueño también tuvo que irse, pero que emigrar sea siempre un último recurso, cuando ya la situación sea realmente desesperada. Por cierto, este mensaje, por si no es obvio, no aplica a situaciones en las que el lugar de origen de la persona esté en medio de un conflicto armado o sea un exiliado político que esté buscando ayuda, porque, por norma general, un exiliado político de verdad, que no sea un gusano, siempre va a querer volver a su país para tratar de cambiar las cosas. Pero esos son casos muy extremos y el mensaje de la historia de Radiador Springs de Cars es para algo mucho más tranquilo y normal. Evidentemente, Cars no se pensó en ningún momento como respuesta a este mensaje tan deplorable que transmite la película de Anastasia de tu país es una mierda, no te molestes en arreglarlo, emigra, idiota. Pero yo me alegro mucho de que Pixar, con el alcance que tiene y con su público objetivo, haya transmitido en una de sus películas un mensaje mucho más bonito y más realista para su audiencia. Y también manda narices que una película con coches vivientes transmita un mensaje más realista que una película con personas. En fin, yo lo dejo aquí. Sí, ya sé que este vídeo ha sido más corto de lo habitual, pero de verdad que necesitaba sacarme esto de encima. Y además, espero que esto también sirva para que la gente se dé cuenta de que la película de Cars, aunque se pensara para vender juguetes, tiene más profundidad de la que parece a simple vista. Carajo, incluso Cars 2 tiene mejores mensajes que Anastasia, pese a ser una película mucho peor en cuanto a trama y escritura de personajes. Si os ha gustado el vídeo, podéis darle me gusta y decirme lo que opináis de este tema en la caja de comentarios. Y si queréis más de mí, podéis suscribiros a mi canal o seguirme en mis otras redes sociales como Instagram o DeviantArt, donde estoy decentemente activa. Sin más, me despido. Nos vemos en el próximo vídeo.